necesito su atención, porque vamos a profundizar hoy día en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, perdón, capítulo 16. Esta predicación lleva por título: Lo que haces con lo poco revela quién gobierna tu corazón. Vamos a ver una parábola que buscaba información, y créame que estaba dentro de las parábolas que menos se predican, porque es un poco compleja ya de explicarle. Voy a tratar de ser lo más dinámico y sencillo, que es una crítica constructiva que siempre me hace mi esposa. Me dice, me gusta cuando lo haces dinámico y no cuando vas buscando otras formas de predicación. Así que para aquello requiero que todo lo podamos leer con atención. Fíjense, mis queridos hermanos, que hace un tiempo leí una frase que decía, la apunté aquí: el banco más grande del mundo es el cementerio, porque ahí están enterrados millones de sueños, riquezas, negocios y planes que la gente nunca pudo llevarse. Fíjese que nadie se lleva algo de esta vida, pero aunque no nos llevamos las cosas, sí nos llevamos nuestras decisiones que tomamos acá. Eso es lo único que nosotros nos llevamos. Creo que se escucha mal, ¿cierto? Se acopla. Voy a cambiar el micrófono para evitar cualquier inconveniente, que no me puede conectar a la mesa. Fíjese, mi querido hermano y hermana, que son las decisiones. Y fíjese que llegamos a un capítulo donde Jesús, a lo largo de todo este capítulo, va a hablar de dinero. Y eso es algo que muchas veces en nuestras vidas es algo complejo, es algo con lo que quizás algunos sufrimos, algunos tienen riquezas, y eso es motivo quizás de discusiones sociales. Hoy día vemos que en el mundo también se está moviendo, hay una serie de conflictos que en el fondo quizás pueden ser también motivaciones económicas, pero este capítulo habla bastante de eso. Y fíjese que le quiero hacer una pregunta, mi querido hermano. Si alguien revisara hoy cómo usa su dinero, su tiempo, sus oportunidades, ¿qué diría su corazón en estos momentos? No es algo que me tenga que responder, sino que es algo que nosotros debemos analizar, ¿ya? Y este capítulo habla de 3 puntos en específicos: cómo administramos lo que Dios nos confía, a quién realmente servimos y qué consecuencias tiene servir, pensar en la eternidad. Así que bajo esos 2 puntos, el primero que vamos a ver es el siguiente: administra bien lo que Dios te confía. Y los voy a invitar a que podamos leer en conjunto Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 13. Lucas 16, versículo del 1 al 13 vamos a leer. Si lo han encontrado, le haremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en muy poco, también
en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Si se dan cuenta, vemos a un administrador que está a punto de ser despedido. Esa es la historia. Tenemos un dueño y un administrador de bienes que está a punto de ser despedido. El hombre dice: ¿qué voy a hacer ahora? Ha pasado la edad, ha pasado el tiempo. Trabajar en la construcción, si lo llevo a algo más cercano, algo más coloquial, no puedo. Mendigar en la calle me da vergüenza porque tuve un puesto. El trabajo administrador en el tiempo bíblico, mis queridos hermanos, era un trabajo, era un puesto confiable, de cierta manera honorable, en algunos casos mal visto, porque habían administradores que, como el caso que está acá, un mayordomo que había sido infiel. Entonces, el dueño manda a llamar al mayordomo y a pedirle explicaciones. Y este hombre, indicando, ya sabía lo que iba a suceder, sabía que lo iban a despedir y lo que iba a suceder, comienza a hacer algo injusto. Aún así sigue en la misma dinámica. Comienza a administrar los fondos de una manera malversada, por así decirlo, pero con la finalidad de que los deudores de su dueño, cuando él fuera despedido, lo pudieran recibir en sus casas. Y vemos que después que hace eso, el dueño o el señor de la historia alaba lo que hizo este hombre. ¿Se dan cuenta que es complicado? ¿Cómo el Señor está enseñando con esto? ¿Acaso nos está llamando a hacer las cosas de manera injusta para que nos vaya bien? ¿Es eso lo que nos está diciendo? No. Y ahí es donde debemos entender bien esta parábola para que nos llevemos la enseñanza correcta. Para poder comprenderla debemos darnos cuenta que el Señor que está nombrado en esta historia no es Dios ni Jesús. Él está ocupando esta palabra. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Él le dice: fíjese en el mayordomo. Y que el Señor alabó que hizo de manera injusta, de manera sagaz. En pocas palabras, mis queridos hermanos, yo no quiero confundirlo, sino lo que quiero es que obtengamos el principio. El Señor está diciendo: fíjense en esa mala persona que fue bueno e inteligente para hacer lo malo. Entonces, ¿cuánto más ustedes, que deberíamos ser igual de sagaces para hacer lo bueno? ¿Se da cuenta? Porque el Señor lo que está buscando es que podamos comprender de que la gente deshonesta muchas veces, la gente que hace mal las cosas, es más temeraria para hacerlo. Cuando hay alguien que está en esta dinámica, no tiene temor a estafar a alguien. Cuando alguien está en esta dinámica, no tiene temor a enriquecerse a costa de otros. Cuando alguien está en esta dinámica, muy poco le importa lo que el resto va a opinar por hacer, obteniendo quizás, en este caso sería una ganancia deshonesta. Pero el Señor nos llama a hacer lo bueno. Lo que Él quiere que tomemos, mis queridos hermanos, y tomemos en consideración, es que igual de sagaces y temerarios deberíamos ser nosotros como hijos de Dios para poder hacer lo bueno. ¿Qué es lo que nos llama el Señor a través de esta parábola y esta enseñanza? Nos llama, mis queridos hermanos, como les digo, a que podamos comprender que nosotros deberíamos movilizarnos de esta forma. ¿Cómo estamos usando nuestros recursos que Dios nos confió al día de hoy? Tenemos que tener en cuenta que las riquezas que nosotros tenemos, y cuando hablamos de riqueza hablemos de ganancias, porque quizás nadie de nosotros es millonario. A lo mejor sí, yo no lo sé, cada uno sabe su economía. Pero, ¿qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos entrega? ¿Estamos bendiciendo a otros?
¿Estamos corriendo rápidamente en la ayuda del necesitado? Y a lo mejor si no tenemos recursos económicos, ¿estamos invirtiendo nuestro tiempo en el Señor? ¿Estamos apresurando los pasos para cumplir con la fuerza que hoy día tenemos para entregársela al servicio del Señor? Entonces se dan cuenta que muchas veces, y eso es lo que el Señor quiere reflejar, este hombre vio que su futuro se veía alterado, que su futuro estaba comprometido, porque si lo despedían y en ese momento no aseguraba su próximo paso, no iba a tener nada. Y nosotros, mis queridos hermanos, ¿estamos siendo sagaces para nuestro futuro? ¿Estamos tomando buenas decisiones para nuestro próximo paso? Cuando le cantábamos el alabanza, y ahora usted se va dando cuenta que el Señor va conectando todo. Jesús regresa. Por eso yo les decía, nosotros estamos preparados para el regreso del Señor. Y si de esa manera, mis queridos hermanos, fuera que nosotros estamos fuera, ¿qué podemos hacer hoy? Y es esa la pregunta que le quiero hacer, mi querido hermano, que ya comience a reflexionar. ¿Qué es lo que debería cambiar en su vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo por el Señor? Y yo voy a repetir esa pregunta, disculpe que sea a lo mejor muy insistente, pero es que ese es el fondo. Nosotros debemos comprender que de lo que nosotros tenemos y lo que Dios ha confiado en nuestras vidas y en nuestras manos en estos momentos, una carrera, un trabajo, mis queridos hermanos, aunque sean 1,000 pesos, aunque sean 1,000 pesos, cuando reflexionaba, llevaba a una historia bíblica tremenda, y era David. David cuando peleó contra Goliat, ¿cuántas piedras tenía, mis queridos hermanos? ¿Cuántas? 5 piedras, mis queridos hermanos, que dice que tomó del río, ¿cierto? Lisas. 5 piedras lisas. David, un pastor simplemente de ovejas, pero que ya sabía que estaba llamado por el Señor a pelear contra un gigante. Quizás si hubiese sido otra persona, dice, con 5 piedras no hago nada, mis queridos hermanos. Dice, no voy. Pero sin embargo él fue, porque sabía que esa pelea no era de él, era del Señor. Y lo que tuvo a su mano, esas 5 piedras, las puso al servicio del Señor. Y el Señor peleó por él y le dio la victoria. No fue la piedra, fue el Señor el que venció al gigante. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos en la vereda, nos quedamos en una posición por el miedo, porque no sabemos de dónde van a salir los recursos. Y el Señor nos pregunta, cuando vemos en la Biblia, mis queridos hermanos, historias bíblicas, vemos tremendas historias donde personas que dicen que lo dieron todo, como la viuda, ¿cierto? Cuando fue a ofrendar, la Biblia dice que dio todo, y ya hemos hecho ese análisis anterior de que lo que dio hoy era muy poca plata el día de hoy, pero la Biblia dice que dio todo. Sin embargo, era la disposición de su corazón. Entonces, como se dan cuenta, esto no se trata de cuántos ceros tiene nuestra cuenta. Esto no se trata de cuántas horas libres tengo al día. Esto no se trata, hermanos, si vivimos en Centinela, no, los logos viejos, o en la comuna más importante económicamente de nuestro país. Se trata de la disposición de nuestro corazón y de comprender que nosotros no somos dueños de lo que tenemos, sino administradores. Y en algún momento tendremos que dar la cuenta. Y eso sucederá cuando venga el Señor y luego nos lleve delante de Él. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 13. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No quiero herir sensibilidades, mis queridos hermanos, pero muchas veces, voy a hablar desde mi punto y de mi vivencia, no quiero ser autorreferencial, pero muchas veces nosotros queremos que Dios sea nuestro Dios en lo espiritual, pero también queremos que las riquezas sean nuestro Dios terrenal.
Y aunque de repente uno lo niegue, porque muchas veces me pasó, de repente es así. No nos damos cuenta cuando colocamos el dinero primero. Cuando estamos hablando de colocar al dinero, muchas veces puede ser justamente trabajar de más, querer esforzarnos más, invertir nuestro tiempo en generar más, y le quitamos el tiempo al Señor. Y cuando digo quitar el tiempo al Señor es porque simplemente a lo mejor muchas veces ni siquiera oramos al Señor. Entonces el Señor nos está haciendo una advertencia bastante clara y está siendo bastante directo. Dice, no se pueden servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y de repente puede suceder en nuestras vidas, mis queridos hermanos, esta situación. Por lo tanto, cuidémonos de ese punto. Ahora, pasando bajo la misma línea, vamos a leer el versículo del 14 al 18. Y vamos a hablar de esto. Cuando el corazón ama el dinero, rechaza a Dios. Dice así: y oigan también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustren a tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Miren, aquí Dios está hablando de algo bastante particular, mis queridos hermanos. Porque quienes estaban presentes en esa enseñanza eran los fariseos. ¿Qué sucedía con los fariseos? Ya lo hemos explicado varias veces y por eso voy a decirlo bastante rápido. Los fariseos eran personas religiosas, con actitudes religiosas. Ellos iban al templo, iban a la lectura de la Torá, ¿cierto? Estaban ahí, habían maestros, intérpretes también dentro de los fariseos. Tenían una apariencia, una vestimenta en particular. Cuando pasaban por la calle no quedaban desapercibidos. Pero sin embargo, todo eso era apariencia. Todo eso era ser religioso. Pero el Señor está diciendo, ustedes se justifican delante de la gente, pero sus corazones, ¿dónde están? Porque siendo ellos religiosos, muchas veces eran partícipes de estas ganancias deshonestas. Habían trato ahí medios tránsfugos, a lo mejor cosas que no eran tan visibles, pero estaban en sus corazones. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos tener la precaución de qué es lo que hay en nuestro interior, de qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque si se dan cuenta, si lo analizamos en nuestro contexto al día de hoy, mis queridos hermanos, no sacamos nada con pasarnos una vida asistiendo a un culto, levantando nuestras manos, yéndonos a nuestro hogar, cuando fuera de la iglesia, cuando nadie nos ve, somos otra persona. Participamos de negocios indebidos, de situaciones dudosas. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque ahí hay un peligro muy grande, mis queridos hermanos, porque como lo dice el apartado, cuando el corazón ama el dinero, comienza a rechazar a Dios. Cuando se transgrede esa línea por amor al dinero, también rechazamos al Señor. Como le digo, muchas veces este tipo de situaciones llegan de una manera dulce. Muchas veces no llegan tan violentas. ¿A qué quiero decir? A lo mejor delante usted no se va a presentar un negocio, ¿sabes qué? Hagamos esto, esto aquí, esto acá, formemos una empresa y contratemos gente, después nos damos la quiebra, nos vamos y no le pagamos, en total eso es legal y después nadie nos va a sacar plata y pasamos desapercibidos. A lo mejor no vamos a estar en ese nivel. Pero muchas veces sucede de que se presenta de una manera distinta. Se presenta como, oye, ¿tú te podrías reforzar hoy día el trabajo? Ya, ok, puede ser una vez puntual, pero cuando eso después ya empieza a ser parte de, y esa situación lo comienza a sacar de su relación con Dios,
ahí hay un peligro. Y ahí hay que verlo. Miren, es más, le voy a contar una anécdota que todo esto está en vivo. Como le decía, he tenido hartos problemas en el trabajo. Y resulta que con la persona que yo, de cierta manera, podría conversar las situaciones con el gerente general de donde yo trabajo. Pero yo estoy tan seguro de las cosas y de que Dios tiene el control, porque entendiendo los tiempos, cómo se están moviendo las cosas con mi esposa, sabemos el proceso que estamos viviendo. Entonces le digo, no, yo no voy a hacer nada por demostrar algo que están diciendo, porque yo no he cometido ningún error. Aparte, adoro al Señor, y si estas cosas pasan, bueno, como se le dije a mi esposa, si a Jesucristo lo injuriaron, lo calumniaron, lo golpearon, lo crucificaron, todo el tema, ¿cuánto más nosotros acá en la tierra? Entonces, ayer me dicen, ¿sabes qué? El gerente va a hacer un paseo con nuestros departamentos, en donde yo soy jefe de 3 de ellos, y a lo mejor esa puede ser la instancia, ya que acá en el trabajo no lo va a conversar, para que tú lo puedas conversar con él. No, le dije, yo no me presto para eso. Oye, sí puede ser. Yo le dije, ya, pero ¿y cuándo sería esto? Me decían, porque a lo mejor de eso depende y que cambie toda la situación en adelante. ¿Y cuándo sería eso? No, el sábado 14 me dijo de marzo. Usted puede decir, oye, hermano, pero entonces aproveche, vaya. Pero hermanos, el día 14 de marzo a las 5 de la tarde comienza el Ministerio de Jóvenes, de cual soy líder, y en donde también estamos trabajando. Entonces, ahora se lo comento así abiertamente, y ustedes yo creo que me van entendiendo hacia dónde voy. Si fuera por mí, por cuidar quizás mi bolsillo, mi estabilidad familiar y todo lo que se viene por delante de este año, a lo mejor yo tendría que ir al asado, o a lo mejor es la instancia que quizás el jefe a lo mejor se toma algo más, no lo sé, no he compartido nunca con él afuera, y a lo mejor esa es la instancia, a lo mejor salgo hasta con un ascenso, pero eso es riqueza. Pero sin embargo yo tengo compromisos con Dios que no voy a transar. Él me confió un ministerio, ahí hay jóvenes, hay personas jóvenes que luchan con sus distintas situaciones y cosas a lo largo del año. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se van presentando estas cosas? Cómo el enemigo muchas veces puede ir colocando eso, mis queridos hermanos. Entonces les dije, no, conmigo no cuenten, porque yo no voy a participar. Y eso, como le digo, es independiente de lo que pueda suceder en adelante. Ahí les voy a ir contando para que no se queden ahí con la duda de lo que va a suceder más adelante. Pero estamos confiados completamente con mi esposa que Dios tiene el control. Entonces, eso es lo que les quiero decir y transmitir, mis queridos hermanos, que tengamos ese cuidado. Seamos bastante precavidos, seamos sagaces para hacer lo bueno. No caigamos de repente en esas cosas, porque de repente cuando nosotros lo hemos vivido el último año con mi esposa. Cuando hay situaciones complejas y hemos decidido por Dios, Dios no es deudor de nadie. Jamás ha faltado, siempre ha sustentado. Uno no lo hace por recibir algo. Cuando se hace por amor es cuando Dios bendice. Porque si usted lo hace justamente con un deseo de ser retribuido y recompensado, mis queridos hermanos, estamos completamente equivocados, porque las riquezas que nosotros sembramos aquí en la tierra no las veremos en la tierra, sino las veremos en las moradas celestiales que está preparando Jesús. Ahí es donde va a recibir su recompensa. Ahí es donde usted se va a maravillar, mis queridos hermanos. Ahí es donde usted va a decir, valió la pena haber colocado 5,000 pesos para haber ayudado al hermano que estaba pasando necesidad, porque estas calles de oros, porque este mar de cristal, porque esta morada que vino a preparar Jesucristo eran reales. Una belleza y una riqueza incomparable, algo que en este mundo no lo vamos a ver. Eso es hacia donde nos está llamando el Señor. Y esto muchas veces algunos lo tienen como un mensaje conformista, como un mensaje que tiene que ver más como... Una vez le escuché una palabra que me dio tanta... Me dio como, no sé cómo explicar la emoción, pero entre pena, rabia, molestia. Pero él me dijo, no, los mensajes en una iglesia son masoquistas, me dijo. ¿Por qué? Le decía yo. No, porque simplemente te llaman a conformarte con el dolor, a conformarte de ser mediocre, a conformarte simplemente con la pobreza, y uno se va a morir y simplemente vivió una vida en la mediocridad, conforme, convencido de que eso era lo que uno merecía. Y eso no es así, mis queridos hermanos. Y eso no es así.
¿Y cómo me podría decir usted, hermano Jonathan, cómo podemos saber que no es así? Por lo que vamos a leer a continuación. Pero déjeme decirle esta frase para que la pueda apuntar. La vida que vivimos hoy revela qué estamos preparando para el mañana. La vida que vivimos hoy revela la eternidad que estamos preparando para el mañana. Y ahora la siguiente, Andrés. Y el tercer apartado, mis queridos hermanos, les prometí que iba a ser breve, pero bastante directo, es que ignorar a Dios tiene consecuencias eternas. Este es un punto que nosotros ignoramos. Pero déjeme decirle, y quiero hacer al tiro de inmediato la aclaración. Muchas veces usamos el mañana y lo que va a suceder más adelante para intentar de convencer a personas que están en pecado a que dejen de pecar, diciéndole que si no dejan de pecar, se van a ir al infierno. Pero no lo usamos como una convicción de vida para comprender que todo lo que hacemos tiene una recompensa celestial y tiene que ver con Dios. Por eso les decía, la alabanza que estábamos cantando hoy, todo se trata de Él. Tenemos que vivirla y tenemos que estar convencidos de eso, mis queridos hermanos. Cuando decimos que Jesús regresa, debería ser un anhelo profundo de nuestro corazón. Yo hoy día se lo canto y se lo canto con alegría porque realmente deseo de que Jesús regrese. Deseo partir un día a las moradas celestiales. Es algo que nosotros conversamos en el hogar casi todos los días. Y yo le digo a mi esposa, y un día le dije esta frase que la íbamos manejando y de repente a lo mejor mi teología es muy dura. Pero yo le digo a mi esposa, nosotros los cristianos deberíamos vivir de forma kamikaze. Me dice, ¿pero cómo? Nosotros deberíamos vivir, levantarnos todos los días preparados para morir. Oye, hermano, ¿pero cómo? Los hijos, todo. Es que, hermanos, ese debería ser nuestro fin. Un día partir a los brazos del Señor. Si usted no coloca cuenta su vida todos los días, mis queridos hermanos, está en un camino equivocado. Si usted no encomienda su camino todos los días, estamos en un camino completamente equivocado, mis queridos hermanos. La única forma de poder soportar lo que está sucediendo fue tal punto, mis queridos hermanos. De hecho, ayer fue la reunión de líderes, ¿cierto? Estoy un poco, hasta en el tiempo estoy perdido. Yo participé en la reunión justo a los líderes, compartimos, conversamos, nos tomamos cafecito. No dije nada, pero para que lo vea el nivel, mis queridos hermanos, a mí me dolía tanto la cabeza. En esa reunión yo llegué, para que sepan, llegué a acostarme simplemente. Fue tanto que tenía un dolor de estómago que sabía que cualquier cosa que comiera iba quizás a devolverle. Y ahí yo conversando con el Señor podía comprender que a lo mejor era estrés. Y por eso le decía, había que ser ministrado para soltar eso. Porque no se trata de mí, se trata de Él y de lo que va a suceder y qué es lo que hay detrás de esa situación. Más que nada es para ver dónde estaba mi confianza. Entonces ahí es donde debemos llegar. No debemos preocuparnos. Vamos a leer del versículo 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y miró también el rico y fue y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
que para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vemos un rico y Lázaro, que está nombrado. El rico, como lo hemos venido diciendo desde el inicio, como se da cuenta, este capítulo tiene un orden lógico. Recibió lo suyo, tuvo un buen trabajo, quizás una buena carrera, un buen puesto dentro de una empresa, y por qué no, a lo mejor dueño de una empresa. Vivía conforme a sus ganancias, podía tener quizás todas sus necesidades cubiertas, y el hombre vivió así toda su vida. Había por otro lado un mendigo que veía y deseaba quizás las migajas de lo que le quedaba a este rico, y ambos mueren. Pero fíjese que uno se va hacia el cielo y el otro se va al infierno. Y aquí es donde está el problema, mis queridos hermanos, porque el problema, como les decía, no voy a endulzar tanto el mensaje, y es tan sencillo como que el rico vivía en lujos, ignoraba al necesitado y vivía solo para sí mismo. El Lázaro era pobre, estaba enfermo y dependía de Dios. Entonces ahí es donde se revela esta verdad eterna, mis queridos hermanos. Porque como también oramos, y como también, no me recuerdo bien si lo escuchamos durante la coordinación, un día partiremos del escenario de esta vida. Y es por eso que en delante les decía que no nos llevaremos nada a este mundo material, pero sí nuestras decisiones en esta tierra. Entonces, ¿dónde están sus decisiones, mis queridos hermanos? ¿Está en vivir conforme para su trabajo, conforme a su voluntad, conforme a construir un hogar, a simplemente agrandar sus riquezas materiales, y si hay un vehículo comprar otro, y si tengo una casa comprar otra, y si tengo dos casas a lo mejor después necesito una tercera? ¿Estamos centrados en ese trabajo o nuestro corazón está en la dependencia de Dios? Este hombre rico vivió en eso, en ese mundo. Muchas veces quizás a lo mejor escuchó el mensaje. Hoy día hay personas que se les predica, se les entrega un tratado, se hace un trabajo, ¿cierto? Se les habla, no quieren saber de Dios. Simplemente esta persona murió. Cuando murió, recién se dio cuenta que quizás, a lo mejor, los hermanos de la iglesia de Dios Palabra de Vida que salían a evangelizar, ese tratado que le entregaron un día que decía Jesús te ama, ese tratado que decía un día Dios envió a su hijo, su único hijo, para que muriera por ti, por mí, al perdón de pecados, y si tú te arrepientes, un día le verás en la gloria cuando Él regrese o venga por su iglesia. Y él dijo, esta cuestión es mentira. Ahí recién se dio cuenta. Cuando se dio cuenta del sufrimiento que estaba viviendo y lo que estaba sucediendo, ya era tarde. Y aquí el Señor lo dice, ya es tarde en ese punto. Y el rico, ¿a quién acude al llamado? Al mendigo, porque lo veía que estaba en los cielos. Y le dice a Abraham, envíalo para que unte mis labios. No se puede, tú ya recibiste lo tuyo, le dice. Entonces que vayan a mi familia, tengo 5 hermanos, para que sepan que lo que se predica muchas veces, lo que sale en redes sociales, los llamados del pastor, las predicaciones, el hermano, las oraciones, todo es cierto. Todo es cierto, que no lo ignoren. Y la respuesta que viene dirigida por parte del Señor es tremenda. Pero si tienen a Moisés, tienen a los profetas, la respuesta para nuestro tiempo, mis queridos hermanos, vendría siendo, tienen la palabra. Tienen la palabra de Dios que dice lo que va a suceder, que dice cómo se gestó, qué es lo que ha sucedido, qué está sucediendo, qué va a suceder. Y lo más glorioso, que la palabra de Dios dice que Jesús vuelve en breve.
Y aquí la propia palabra por parte de Jesucristo nos está revelando que es cierto que Él va a volver. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué muchas veces vivimos dudando de este glorioso momento? Entonces se dan cuenta que cuando le digo a mi esposa, nosotros tenemos que vivir todos los días preparados para morir, no tiene que ver con algo exagerado, sino que tiene que ver con un estilo de vida, de querer desear que las palabras, de que la alabanza que entonamos, de que Jesús regrese, sea una adoración que salga del corazón, con un deseo genuino de que Él vuelva. Pero para que eso suceda, debemos estar seguros si realmente creemos en la palabra. Porque luego este mendigo dice, pero es que si tú envías a alguien de entre los muertos, a ellos sí le van a creer. Ya es tarde. Ya es tarde. Y con esto cierro, mis queridos hermanos, porque les dije que iba a ser breve y no me voy a extender más, por honor al tiempo. La palabra de Dios ya es suficiente advertencia para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, mañana o esta noche puede ser tarde. Puede ser tarde. Nosotros no sabemos nuestro futuro terrenal. Como cristianos sí sabemos cuál es nuestro futuro espiritual, y eso ténganlo bien en claro, que si confiamos en el Señor, un día le veremos cara a cara. Un día le veremos cara a cara y disfrutaremos de lo que le estaba mencionando recién. Y ese creo, mis queridos hermanos, que es un momento pero glorioso. Creo que no hay palabras que puedan graficar lo que va a suceder. Pero déjeme decirle que muchos viven pensando en cómo vivir mejor en esta tierra, pero olvidamos dónde pasaremos la eternidad. Entonces, tomemos este conjunto de cosas que vimos en este capítulo, seamos sagaces para hacer lo bueno. Seamos sagaces, como este mayordomo infiel que fue astuto en su futuro. Tomemos la actitud de ser astutos para la ganancia de nuevas personas, pero también seamos sagaces para nuestro futuro. Vivamos pensando en la eternidad, mis queridos hermanos. Eso va a cambiar. Eso va a hacer que en su vida haya una vida devocional, que en su vida haya una vida de lectura bíblica, que en su vida haya una vida de comunión con el Señor. Seamos astutos. No seamos como los fariseos, que simplemente eran una actitud, pero sin embargo en sus corazones seguía estando un corazón equívoco, dañado. Entonces yo les quiero hacer estas 3 preguntas, con esto termino, mis queridos hermanos. Estoy como los pastores ya que dicen, he dicho como 5 veces que no termino. ¿Cómo está administrando lo que Dios le dio? ¿Quién está gobernando su corazón? ¿Dios o la riqueza? ¿Está viviendo pensando en la eternidad? No nos llevaremos el dinero, no nos llevaremos la fama, no nos llevaremos las posesiones, pero sí nuestra alma. El rico lo tuvo todo, pero terminó sin Dios. Lázaro no tenía nada, pero terminó con Dios. El problema del rico no fue que tenía dinero. El problema fue que vivió sin Dios. Eso fue. Entonces, mis queridos hermanos, al final solo importa la eternidad. Solo importa la eternidad. Le voy a pedir a mis hermanos del coro que puedan pasar, porque es necesario, mis queridos hermanos, que podamos orar en estos momentos. Administre bien lo que Dios le dio. No deje que el dinero gobierne su corazón. Y viva cada día recordando que la eternidad es real. Mis queridos hermanos, vamos a orar. Yo les voy a invitar a orar.